Vale. Ahora debería estar grabándose. Exacto, estás grabando. Vale. Pues vamos a retomar un poco por donde estábamos con las bases ortogonales. ¿De acuerdo? Espero que la gente que no pudiera verlo antes, ahora sí que pueda verlo. La condición de que una base sea ortogonal es esta que tenéis aquí. Es que para cualquier par de vectores que no sean el mismo vector, para un índice diferente, de entre los vectores que forman esa base, su producto escalar sea cero y por tanto sean ortogonales 2 a 2. Ya habíamos comprobado que la base de R3 dada por 0, 1, 1, 0, 1 menos 1 y 1, 0, 0 era una base ortogonal. Para ello hemos tenido que calcular todos los productos escalares, es decir, el primero con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Ahora, vamos a comprobar que esto no es una base ortogonal. Supongamos que llamamos a este vector, no, esto no es, llamamos a este vector va a ser el vector v1 y este va a ser el vector v2 y este va a ser el vector v3. Y para calcular si son ortogonales debemos calcular los productos escalares 2 a 2. Así que cojo el primer vector con el segundo vector. Eso sería el 0, 1, 1, producto escalar con el 0, 1, menos 1. ¿Vale? Aquí, ¿qué nos da? Tendríamos 0 por 0, 0, luego tendríamos 1 por 1, 1 y por último 1 por menos 1 nos daría menos 1, con lo cual el resultado sería 0. Eso quiere decir que el vector v1 es ortogonal con el v2. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sea una base ortogonal, porque para que sea una base ortogonal quiere decir que cuando yo calcule todas las posibles parejas de productos escalares con vectores de esta lista, o en este caso de esta lista de aquí, todos esos productos escalares, cuando son vectores distintos, son cero. Así que el v1 con el v2 son cero, quiere decir que v1 es ortogonal a v2. Pero si v1 no es ortogonal a v3, pues no puede ser una base ortogonal. Así que hay que calculárselos todos. Calculamos el v1 con el v3. Y eso nos daría el vector 0, 1, 1, producto escalar con el 1, 1, 1. Y eso nos daría 0 por 1, 0, más 1 por 1, 1, más otro 1 por otro 1, otro 1, resultado 2, que es diferente de 0. Entonces, como ya hemos encontrado que v1 no es ortogonal a v3, pues no es una base ortogonal. ¿De acuerdo? Para que sea base ortogonal, todos los productos de vectores que no sean el mismo, o sea, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, tendrían que ser 0. En este caso no se cumple, por tanto, no es una base ortogonal. Vale. Ahora, mejor que eso sería una base ortonormal. ¿Qué es una base ortonormal? Pues una base ortonormal es una base en la que todos, o sea, que cumplen todas las condiciones de ortogonalidad y que sean todos unitarios. Es decir, cuando coges dos vectores distintos de la lista de vectores, por ejemplo, el u sub 1 con el u sub 2, eso tiene que darte 0, porque el 1 con el 2 tienen que ser ortogonales y formar 90 grados. Pero cuando cojas el 1 con el 1, eso tiene que darte 1, porque quieres que el vector u sub 1 sea unitario. Y así todos. ¿Vale? Esto normalmente se expresa con esta condición que tenéis aquí, que dice que el vector u sub i, producto escalar con el vector u sub j, es esta cantidad que se llama la delta de Kronecker. Pero eso es simplemente notación, ¿vale? No tiene. Simplemente delta y j. A ver, delta y j es 0 cuando i es diferente de j y es 1 cuando i es igual a j. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando tenéis u sub 1 por u sub 1, por ejemplo, aquí i es igual a j, porque serían el mismo índice 1. Y eso tendría que ser delta de 1, 1, que es 1. Así que u sub 1 por u sub 1 tendría que ser 1. Cuando hacéis u sub 1 por u sub 2, i es 1, j es 2, tendréis delta 1, 2. Pero delta 1, 2 es 0, porque 1 es diferente de 2. Así que esta condición
lo único que está diciendo es que si son el mismo vector, el producto escalar tiene que dar 1. Y si son vectores diferentes de la lista de vectores que conforman la base, este producto tiene que ser 0. Esa es la condición de ortonormalidad. Es lo que hace que una base sea ortonormal. ¿Vale? Entonces, ejemplos. La base canónica es una base ortonormal, claro, porque cuando tú coges y dices, yo tengo el vector E sub 1, supongamos que estamos en R2, por ejemplo, que tenemos el vector 1, 0 y el vector E sub 2. ¿Qué nos dice la condición de ortonormalidad? Tiene que cumplirse que E sub 1 por E sub 1 tiene que ser 1. Eso es lo que tiene que cumplirse. E sub 1 por E sub 2 tiene que ser 0, porque el vector E sub 1 y el E sub 2 tienen que formar 90 grados. Y el E sub 2, producto escalar, el E sub 2, tiene que ser 1, porque queremos que su longitud sea 1. En este caso es fácil comprobarlo. El E sub 1 con el E sub 1, ¿qué nos daría? 1 por 1, que es 1, más 0 por 0, que es 0, resultado 1. Así que el vector E sub 1 es unitario. Esto nos dice que el vector E sub 1 es unitario. Luego, el E sub 1 por el E sub 2. 1 por 0 más 0 por 1, que es 0. Por tanto, esta condición nos dice que E sub 1 y E sub 2 son ortogonales, forman 90 grados. Y E sub 2 por E sub 2 sería 0 por 0 más 1 por 1, que es 1. Esta condición nos dice que E sub 2 es un vector unitario. Por tanto, la base formada por E sub 1 y E sub 2 es una base ortonormal. Cada vector es unitario y forman 90 grados entre sí. ¿Vale? Esa es la condición de que la base sea ortonormal. Pero hay otras bases que son ortonormales, como vamos a ver esta de aquí. Este ejemplo es una base que no es ortonormal. Vamos a verlo. Tenemos aquí el vector u sub 1, el vector u sub 2 y el vector u sub 3. ¿Vale? Es fácil comprobar que esta base es una base ortogonal. ¿Por qué? Porque si os fijáis tenéis u sub 1 por u sub 2 sería 0 por 0 más 1 por 1, que es 1, más 1 por menos 1, que es menos 1. El resultado sería 0 más 1 más menos 1. 0 más 1 más menos 1, que es 0. Así que u sub 1 y u sub 2 son ortogonales. El u sub 1, cuando hacéis el producto con el u sub 3, ¿qué os queda? Tendríamos 0 por 1, que es 0, y luego más 1 por 0 más 1 por 0, resultado 0. Por tanto, u sub 1 es ortogonal a u sub 3, forman 90 grados. Y quedaría comprobar que u sub 2 por u sub 3 también es 0. Tendríamos 0 por 1, que es 0, y luego tendríamos 1 por 0 más menos 1 por 0, todo 0. Por tanto, nuevamente se cumpliría esto. Estas tres condiciones nos dicen que los tres vectores u sub 1, u sub 2 y u sub 3 son ortogonales entre sí y por tanto forman una base ortogonal. Pero la cuestión es si además es una base ortonormal. Para ello necesitaríamos que la norma de cada uno de esos vectores fuese 1. Cuando calculamos la norma del vector u sub 1, esto es la raíz cuadrada de u sub 1 por u sub 1, ¿vale? Nos quedaría la raíz cuadrada de ¿qué? De 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es raíz de 2. ¿Vale? Como raíz de 2 es diferente de 1, el vector u sub 1 no tiene longitud 1, no es unitario. Y por tanto, en este momento ya podríamos decir que no es una base ortonormal. Lo mismo pasa con el vector u sub 2, ¿vale? La norma de u sub 2 es raíz de 2 y la norma de u sub 3 ahí sí que es 1. ¿Vale? Pero como tenemos esto, pues no es una base ortonormal. Así que esta base de aquí es una base ortogonal, pero no es una base ortonormal. Normalmente las bases ortonormales pues acaban teniendo raíces por ahí porque hacen falta para controlar la longitud de cada vector, ¿no? Entonces, ahora tenemos este ejemplo. Esta base de R3 es una base ortonormal, que aunque los números son más feuchos que estos de aquí, porque te implica hacer cálculos con raíces y con fracciones, las propiedades de esta base son más útiles, son más interesantes que las de esta. Vamos a comprobarlo aquí también. Entonces, aquí tenemos el vector v sub 1, el vector v sub 2 y el vector v sub 3. ¿Vale? Entonces, la ortogonalidad es obvia. ¿Vale? ¿Por qué?
Porque este vector por este vector te queda 0 por 0, aquí tienes una cantidad y aquí tienes la misma pero con signo negativo, así que te da 0. El v sub 1 con el v sub 3 te da 0 también, porque es 0 por 1 y luego esto por 0 y esto por 0. Así que este vector es ortogonal a este y a este. Queda ver que este es ortogonal a este. Pero ese es como el último cálculo, porque es 0 por 1 más este número por 0 más este número por 0, por tanto 0. Aquí ya tendríamos, ¿no?, así con este cálculo un poquito así rápido, que v1 por v2 es 0, v1 por v3 también es 0 y v2 por v3 también es 0. Así que ortogonal ya sabemos qué es. Queda comprobar que efectivamente se trate de una base ortonormal, calculando las normas de esos vectores. El caso de v3 está claro, porque la norma de v3 es la raíz cuadrada de este vector por sí mismo, así que es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado, que es 1. Por tanto, el vector v3 es unitario. Lo que uno podría tener dudas es de esto de aquí. Pero bueno, lo calculamos y ya está. Calculamos la norma de v1. Pues esto es la raíz cuadrada de v1 por v1, que es la raíz cuadrada de, tendríamos 0 al cuadrado más este al cuadrado, que nos quedaría raíz de 2 al cuadrado nos queda 2, 2 al cuadrado nos queda aquí 4, y luego tendríamos aquí lo mismo, tendríamos 2 al cuadrado 2, 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado 2, 2 al cuadrado 4, con lo cual al final nos quedaría la raíz de 0 más un medio, que es la raíz de 1, que es 1. Por tanto, la norma de v1 es 1. Lo mismo ocurriría con la norma de v2. Simplemente tendríamos aquí este menos raíz de 2 partido 2 al cuadrado, te queda menos por menos es más, luego raíz de 2 por raíz de 2 te queda un 2 en el numerador y un 4 en el denominador, como aquí. ¿De acuerdo? Así que al final nos quedaría esto. Tendríamos nuevamente que el v2 también vale 1. Y por tanto, esto sí que es una base ortonormal. Entonces, cuando os da una base y os piden que calculéis si es una base ortogonal o es una base ortonormal, pues necesitáis hacer todos esos productos. Si necesitáis solamente saber si es ortogonal, basta con que hagáis los productos de vectores que no se repiten, o sea, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Si tiene que ser una base ortonormal, necesitáis también hacer los productos de v1 con v1, v2 con v2 y v3 con v3 para calcular que los vectores sean unitarios. ¿Vale? Bien. Si hay cualquier duda de esto, me paráis. Normalmente el hecho de que tengáis aquí raíces es algo que va a ocurrir bastante a menudo cuando trabajéis con bases ortonormales. Bien, la propiedad más interesante de una base ortogonal es que las coordenadas de un vector se hallan de una forma muy sencilla, que es con esta fórmula que tenéis aquí. Dice, si u sub 1 hasta u sub k es una base ortogonal de v, para cualquier vector tenemos esta expresión de aquí. En esta expresión de aquí, fijaos que lo que tenéis es el vector que queréis escribir, el vector v, y tenéis la expansión de este vector en términos de la base con la que estáis trabajando. Y estas fracciones de aquí son los coeficientes numéricos que acompañan a los vectores, son los coeficientes de la combinación lineal de los vectores u sub 1 hasta u sub k que conforman el vector v. Y estos coeficientes son números, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis un cociente que es, cogéis el vector v, hacéis el producto escalar con el u sub 1. Por ser un producto escalar, esto os da un número. Y aquí hacéis el producto escalar de u sub 1 con u sub 1. Eso os da otro número. Y entonces dividís los dos números. ¿Vale? Lo digo porque siempre me veo a alguien que dice, tengo un u sub 1 arriba y un u sub 1 abajo, y se pone a dividir vectores, cosa que no se puede hacer. ¿Vale? Aquí no hay ninguna forma de simplificar aquí nada, porque los vectores no se dividen entre sí. Primero tenéis que calcular primero los números que toquen y después hacéis la división. ¿Vale? Bien. Entonces, para ver un poquito esto, cómo funciona, pues fijaos en este pequeño cálculo que voy a hacer aquí. ¿Vale? Vosotros cogéis el vector v. No seguro que está todo el rato en rojo. ¿Vale? Cogéis el vector v
Y vosotros sabéis que el vector v pues es una combinación de los vectores u sub 1 hasta u sub k con ciertos coeficientes. Llamémoslo el coeficiente 1 que va con el u sub 1, más el coeficiente 2 que va con el u sub 2, más hasta el coeficiente késimo que va con el vector u sub k. ¿Vale? Suponed que esto lo sabéis. ¿Okay? Yo os he dicho qué números hay aquí, C1, C2, etc. Si esto fuese un problema, es decir, yo os doy el vector v y os doy los vectores u sub 1 hasta u sub k y te digo encuentra estos coeficientes. Esto es lo que hemos hecho varias veces en la parte anterior de álgebra en la que vosotros planteabais un sistema en la que teníais los vectores u sub 1 hasta u sub k, c sub 1 hasta c sub k serían las incógnitas, igualado a v y resolveríais con el método de Gauss o con Kramer, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto se podría hacer así. Ahora, si se trata de una base ortogonal, ahora suponemos la hipótesis adicional. Supongamos que u sub 1 hasta u sub k es una base ortogonal. ¿Vale? Esto es extra. Si esto se cumple, fijaos lo que ocurre. Si yo cojo el vector v y lo multiplico por el vector u sub 1, esto es un cierto número. ¿Vale? Pero si yo ahora v lo escribo como esta combinación, donde c sub 1 y hasta c sub k son números desconocidos, yo tengo c sub 1 por u sub 1 más puntos 1. Puedo hacer c sub 2 por u sub 2 más puntos suspensivos hasta c sub k por u sub k. Ya hacemos el producto con el vector u sub 1. ¿Qué ocurre? Que ahora el producto, por la propiedad distributiva, nos queda c sub 1, u sub 1, producto escalar con u sub 1, más c sub 2, u sub 2, producto escalar con u sub 1, más puntos suspensivos, hasta c sub k por u sub k multiplicado por el vector u sub 1. ¿Vale? Pero hemos dicho que es una base ortogonal. Por tanto, u sub i por u sub j es igual a 0 si i es diferente de j. Así que este producto, u sub 2 por u sub 1, el producto escalar solo afecta a los vectores, u sub 2 por u sub 1, eso es 0. Y es 0 porque es una base ortogonal. Si no fuese una base ortogonal, eso no tendría por qué ser 0. ¿Vale? Y el u sub 3 por u sub 1 también es 0. Y todos hasta el u sub k por u sub 1 también es 0. Todos estos son 0. El único que sobrevive aquí es este término de aquí. Así que se llegaría a que el producto escalar de v por u sub 1, que es un número, es c por otro número, que es u sub 1, producto escalar u sub 1. Y de aquí, he visto que alguien se ha conectado para decir algo. Deja que acabe la fórmula y... ¿Qué? Bueno, da igual. De aquí, esto es un número, eso es un número, eso es un número. Podríamos pasar este u sub 1 por u sub 1 dividiendo. U sub 1 por u sub 1 nunca va a ser 0 porque el producto escalar nunca es 0 salvo para el vector nulo. Y tendríamos que v, producto escalar u sub 1 dividido entre u sub 1, producto escalar por u sub 1, sería el coeficiente c sub 1 que estábamos buscando. ¿Vale? Y ahora podríamos volver a empezar, pero en vez de multiplicar v por el u sub 1, hacerlo por el u sub 2. Y tendríamos que v por u sub 2 sería lo mismo que c sub 2 por u sub 2 por u sub 2, producto escalar. De donde concluiríamos que c sub 2 también se puede calcular como v producto escalar u sub 2 partido u sub 2 producto escalar u sub 2. Y así todos los demás hasta el c sub k, que sería v producto escalar u sub k dividido entre u sub k producto escalar u sub k. ¿Vale? Así que cuando tienes un producto escalar, eso te permite encontrar los coeficientes del vector en esa base, ¿vale? Todos los que están aquí, sin necesidad de ponerte a resolver el sistema de ecuaciones lineales, que es lo que normalmente habríamos hecho cuando no teníamos el producto escalar. Ahora, con el producto escalar, si la base es ortogonal, puedes hacer esto. Cuando tú coges todos estos coeficientes y los pones de vuelta aquí en c sub 1, c sub 2 hasta c sub k,
recuperas esta fórmula que tenéis aquí. ¿Veis? ¿Se entiende esto? Que gracias a que tienes el producto escalar, pues vas a poder hacerlo así. ¿Vale? Entonces, me estoy pensando en un ejemplo que creo que ya hicimos en algún momento, que fue que teníamos un vector que era el vector 2, 1, si no recuerdo mal, o era el 1, 2, no me acuerdo. Teníamos un vector, creo que era el vector 2, 1, ¿vale? Y teníamos a un compañero que estaba en las antípodas que quería escribir ese vector en su base, que llamamos V1 y V2, que era la base 1, 1, y la base V2, que era la 1 menos 1, creo, o algo así, ¿vale? O menos 1, no creo que es la base menos 1, 1. Lo digo para que podáis compararlo. Y queríamos ver cuáles eran los coeficientes de este vector que estaba expresado en la base canónica en esta base. Entonces, para hacer eso, necesitábamos escribir esto. Era v por un cierto coeficiente que no conocíamos por el vector w1 más c2 por el vector w2. ¿De acuerdo? Eso era la fórmula que teníamos que resolver. Y lo que hacíamos nosotros en aquel momento era resolver este sistema. Teníamos 1, 1, menos 1, 1, 2, 1. ¿Vale? Resolvíamos este sistema por Cramer y encontrábamos C1 y C2, que nos hicieran como un medio y tres medios con algún signo. ¿Vale? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para hacer este tipo de cálculo, nosotros podemos mirar rápidamente estos vectores y comprobar que son ortogonales. La base W1, W2 es ortogonal, porque 1 por menos 1 es menos 1, más 1 por 1 que es 1 nos daría 0. Sabemos que W1 por W2 es igual a 0. Por tanto, es una base ortogonal. Y eso quiere decir que no necesitamos hacer este cálculo con este sistema para encontrar C1 y C2, porque podemos calcularlo con esta fórmula de aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo. No debí borrar eso. Voy a apuntarme aquí los vectores que he cogido. He dicho el vector v era el vector 2, 1. Parece que ponga un 3. El vector 2, 1. Y luego teníamos, he dicho, el w1, que era el 1, 1. Y el w2, que era el 1 menos 1. ¿Vale? Y sabemos que esta base es una base ortonormal. Una base ortogonal, perdón. Ortonormal no es solo ortogonal. Pero bueno, esta fórmula funciona para una base ortogonal. Entonces, habría que calcularse todas estas cantidades. V por el primer vector de la base. El primer vector de la base por sí mismo. Y luego V por el segundo vector de la base, en este caso, porque solo hay dos. Y luego el segundo vector de la base por sí mismo. Pues calculamos todo eso. V por W1. Eso es el vector 2, 1, producto escalar con el vector 1, 1. Y tendríamos 2 por 1, 2, más 1 por 1, 1, resultado 3. Vale, ahora necesitamos también el V por el W2. Bueno, voy a hacer primero el W1 por el W1, W1 por W1. Eso sería el vector 1, 1 por 1, 1. Y eso nos da 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos da 2. Eso quiere decir que el coeficiente C sub 1, que es V por W1 partido W1 producto escalar W1, todo esto son productos escalares, es 3 medios. Y luego tendríamos V producto escalar con W2, que es vector 2, 1 multiplicando al menos 1, 1. Y eso sería 2 por menos 1, menos 2, más 1 por 1, 1, nos quedaría menos 1. Y luego tendríamos V2 producto escalar con W2, que sería el menos 1, 1 producto escalar con menos 1, 1. Y eso nos quedaría menos 1 al cuadrado, que nos daría 1, y 1 al cuadrado, que nos daría de nuevo 2. Por tanto, ya sabemos que el C sub 2 es menos un medio. Así que tenemos la seguridad de que V es 3 medios por W1 más menos un medio
por el W2. ¿Vale? Que es más o menos lo... Si hemos cogido los mismos vectores es lo mismo, pero es lo que más o menos recordaba yo que daba cuando lo hicimos con el sistema. ¿Vale? Si no, lo chequeáis. Si los vectores son los que son, tendría que estar bien. ¿De acuerdo? Bien, esta fórmula, no consigo que haga lo que quiero. Esta fórmula de la descomposición, pues funcionará aún mejor si los vectores de la base son ortonormales. Porque si son ortonormales, quiere decir que todos estos denominadores de aquí son 1. ¿Vale? Y ya no hace falta hacer nada con eso, simplemente será v por u sub 1 por u sub 1 más, etcétera, hasta v por u sub k por u sub k. Nos ahorraríamos esto porque esos denominadores ya estarían incluidos en la idea de que los vectores son unitarios. ¿Vale? Bien, aparte tenemos una propiedad que nos dice que los vectores que verifican la propiedad de ortogonalidad son linealmente independientes. ¿Vale? Y por tanto, pues k vectores ortogonales de un subespacio vectorial de dimensión k forman una base. Pero bueno, eso se deduce. Y esa sería la aplicación de la descomposición en una base ortogonal. Como he dicho, no sé si lo pone en la siguiente transparencia, caso de que la base sea ortonormal, pues es mejor. No, no lo pone. Pero bueno, simplemente es eso. La fórmula esta es para base ortogonal. Si la base es ortonormal, como por fuerza es ortogonal, pues también se cumpliría, pero los cálculos son más sencillos. Vale, entonces, todo esto está muy bien. El hecho de que yo pueda construir V y encontrar sus coeficientes en cualquier base ortogonal haciendo productos escalares, todo eso está muy bien. Pero en general, cuando nosotros tenemos un subespacio y nos dan la base, o sea, podrían no darnos una base ortogonal y entonces querría decir que esta fórmula no la podemos utilizar. O muchas veces tenemos un subespacio vectorial que nos lo han dado en forma implícita y cuando resolvemos el sistema en forma implícita para encontrar la forma paramétrica, pues vemos que los vectores que obtenemos como base pues no son ortogonales. Entonces, claro, esto pues está muy bien, pero dependemos de que tengamos una base ortogonal para poder utilizarlo. Entonces, existe un algoritmo que es lo que se llama el método de ortogonalización o de ortonormalización, también se puede hacer ortonormal, de Gram-Schmidt, que nos permite, dada una base, la que sea, de un cierto subespacio, construir otra base del mismo subespacio, pero que además sea una base ortogonal. De hecho, vamos a hacerla ortonormal. ¿Vale? Entonces, lo que se va haciendo es, se va modificando cada uno de los vectores poco a poco hasta que se obtiene esta nueva base.